El derecho de autor como derecho moral. La ley menciona que los derechos de autor son derechos de carácter personal y patrimonial, pero, ¿qué son los derechos de carácter personal? Los derechos de carácter personal son también llamados derechos morales. Son derechos que solo tiene el autor sobre su obra y nadie más puede gozar de ellos. Estos derechos morales son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Los derechos morales no se pueden embargar. Sin embargo, el producto de estos derechos sí puede ser embargable. Derechos morales de los que goza el autor. Los privilegios y facultades morales del autor sobre su obra son: exigir ser reconocido en calidad de autor respecto de la obra que creó. Decidir si su obra se divulga o no, así como la forma en que se ha de difundir. Así como determinar si su obra permanecerá inédita. Exigir que se respete su obra, oponiéndose a que se modifique, se deforme o se mutile. Derecho a modificar su propia obra. Facultad de retirar su obra del comercio. Oponerse a que le atribuyan alguna obra que no es de su autoría. Derecho patrimonial. ¿Qué es el derecho patrimonial? Son aquellos privilegios de los que goza el autor o sus herederos, para explotar de forma exclusiva su obra, ya sea por medio de la reproducción, distribución, comunicación pública o publicación, con la intención de percibir una ganancia económica. El derecho patrimonial puede ser transmitido a terceras personas, llamadas adquirentes, cuando así haya sido autorizado por el autor mediante contrato. La autorización que otorga el autor hacia un tercero para la explotación de su obra no disminuye en ningún momento la titularidad del derecho moral al que tiene como privilegio el autor. El autor, sus herederos o sus causahabientes tienen derecho a percibir regalías que con anterioridad hayan acordado mediante contrato entre ellos y la empresa o medio de difusión que haya realizado la comunicación o transmisión de la obra protegida. ¿Qué es una regalía? Es un monto monetario fijo que se paga a un titular de derecho, en este caso al autor o al heredero o causahabiente, por el permiso otorgado para ejercer el derecho a explotar una obra. En la ley está establecido la vigencia de derechos patrimoniales durante la vida del autor y por 100 años posteriores a su muerte si existieran dos o más coautores de una obra, entonces se contabilizan los 100 años a partir de la muerte del último coautor. Cuando el autor le confiere a un tercero el derecho de hacer uso de su obra para explotarla, la transmisión de derechos se debe realizar mediante un acto jurídico, un convenio, un contrato o una licencia. Las licencias pueden ser de uso exclusivo o no exclusivo. Las de uso exclusivo le otorgan facultades plenas al adquirente del derecho patrimonial, por lo que el autor estará privado de explotar la obra por sí mismo, o concederle a otros una licencia para los mismos fines comerciales. Las licencias no exclusivas son aquellas en las que el autor sigue manteniendo el privilegio de explotar por sí mismo su obra mientras puede conceder en libertad más licencias a terceros para los mismos fines de explotación. Todo acto jurídico, convenio, contrato o licencia que se lleve a cabo para la transmisión de este derecho patrimonial deberá constar por escrito. Si no se cumple con este requisito, se carecerá de toda validez. Es un requisito que marca la ley que el convenio, contrato, acto o licencia, establezca el tiempo por el que se transmitirán los derechos patrimoniales, así como los montos, el procedimiento y los términos para el pago de remuneraciones. Cuando el autor haya transmitido el derecho patrimonial a una tercera persona, tiene la obligación de registrarlo ante el Registro Público del Derecho de Autor.